Bueno, quiero entrar a otro tema, y esto para todos aquellos que permanentemente preguntan y a veces hasta cuestionan, y es el juicio a su hermano Juan Antonio Hernández, que está muy cerca, ya se habla del 2 de octubre, allá en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Yo quisiera preguntarle así, presidente, sin esa investidura suya de presidente, despójese ahorita, ¿qué pasa en su familia y en usted con su mamá, con sus hermanos? Tengo entendido que son muchos hermanos, y en su cargo, repito, lo aparto ahora porque después le preguntaré sobre ello. ¿Qué piensa, qué está pasando en su familia para esa fecha 2 de octubre? Bueno, es, este es un tema, Eduardo, difícil, es un tema, es un tema duro para la familia, particularmente para la familia más cercana, pero obviamente también para mi madre particularmente. ¿Cuántos años tiene su mamá? Nunca me ha permitido que yo lo mencione públicamente. Pero Usted es sabe una... cómo son ellas. Entiendo. Pero diría yo que Pero es una Juan, mujer tan afianzada pero en los Tony es su hijo menor. principios. De mi madre sí, de mi madre sí. Mi mamá es una mujer que más que decir los años, es una mujer de mucha fe, de muchos principios cristianos, trabajadora, eh, tiene mucho temple, pero no voy a desconocer que esto le ha afectado. Probablemente una combinación entre los años que tiene y también su sentimiento de madre. Recuerde que esto también viene después de haber perdido a Hilda. Para ella, haber perdido a su hija, para todos nosotros, perder a nuestra hermana, los, los sobrinos también. Son dos golpes fuertes, eso sin duda. Y también, máxime, en un contexto cuando mi padre ha sido un hombre durante toda su vida muy trabajador, muy estricto, muy comprometido con sus valores. Entonces esto tiene un doble impacto. Todos nos conocen en Gracias. Todo el que conoció a mi padre y mi madre saben cómo nos formaron a nosotros. Cuando miramos este tema y lo conversamos con mi mamá, con los hermanos, con los sobrinos, obviamente nos afecta a todos y particularmente también cuando uno tiene que explicarle a los niños, a los jóvenes que están expuestos a tanto bombardeo, no es un tema fácil. Hay problemas con sus hijos, con sus hermanos, con primos, tíos. Particularmente los hijos de Tony. No es un tema sencillo abordar. Y nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlos, para acogerlos. También para él, para Tony, entiendo por lo que me comentan quienes han ido a verlo y también por lo que dicen. O sea, usted no lo ha visto desde lo que lo detuvieron. No, no, no. Ni en sus visitas que ha hecho a los Estados Unidos no lo ha podido ver. No quisiera yo, es que aquí hay una situación bien compleja pero estoy hablando del hermano. Entre el hermano, pero estoy hablando también del hermano. tiene la investidura. Y cada paso uno tiene que ser cuidadoso, porque hay un juicio en movimiento. Y si a todo esto también usted le agrega algunos líderes políticos de aquí, de Honduras, que demostrando su miseria humana, no reparan en que este tema primero está revestido del principio de inocencia y por sacar provecho personal lo usan dentro y fuera del país, no reparan el daño que le hacen a Honduras. No se ponen a pensar que también ellos son padres, son hermanos. ¿Y qué pasaría si usan un tema de esa magnitud, así sin el mayor reparo y con esa hazaña? Y yo espero que nunca les pase esto. Sinceramente, no quisiera que nadie pase por esto. ¿Qué piensa usted cuando la oposición
a raíz del incidente de su hermano, consideran que el gobierno y que el que lo dirige, en este caso usted, es una narcodictadura. Fíjese que y que denuncia usted a propósito. apartando primero apartando la condición de Estado, pero viendo la parte humana, me parece que demuestran su miseria. Y lo digo porque eso tiene una afectación para ellos mismos y para el país, pero también se instala en la sociedad una falta de respeto por el principio de inocencia, porque cada quien tiene derecho a un juicio justo y porque además también nosotros tenemos que entender que en esta vorágine que vive hoy el mundo hay ciertos principios y valores que deben de ser considerados. Si usted se va al otro extremo del Estado, claro que no reparan y no les importa muchas veces, o quizás siempre no les ha importado, que el país salga afectado. Imagínese usted que cuando mencionan eso, no mencionan que ellos se opusieron a la extradición, que ellos se opusieron a que los militares participaran en las tareas de seguridad, que ellos se opusieron a las cárceles de máxima seguridad, que ellos se opusieron a la policía militar, que ellos se opusieron a cuanta medida yo he impulsado en la lucha contra los delincuentes. Eso no lo ponen en contexto, porque una oposición seria podría ser, ok, no nos parece esto, aunque lo hizo, o esto medianamente está funcionando o no está funcionando. Sencillamente se van al ultraje, aunque eso tenga una consecuencia para la imagen del país, una consecuencia, Eduardo, irreparable. Por eso uno tiene que ser serio cuando entra en este debate público, en este debate político. Y en ese sentido también yo creo que es el momento para decir que una vez que pase este juicio, probablemente yo voy a tener más libertad de decir ciertas cosas que no he podido decir hasta ahora y que no puedo decir evitando que eso tenga una incidencia. Ahora, entonces, ¿usted está consciente que su hermano Tony va a ser sentenciado? Eduardo, está en un proceso judicial en Nueva York y no hay escapatoria, tiene que ser sentenciado. Una sentencia va a haber, una sentencia condenatoria o absolutoria. Bueno, que nunca la hay. Sí han habido. Pero yo le voy a decir una cosa. Se dan posterior. Nosotros cuando conversamos con la familia, por nuestra formación, nosotros tenemos fe que él va a salir bien librado de esto. ¿A qué le llama bien librado, presidente? A salir bien librado. Eso tiene muchas implicaciones. Porque se ha hablado de que su hermano Tony... Y ojo que no puedo ser yo como preciso en ciertos... A su hermano se le ha puesto, presidente, como uno de los más narcotraficantes más grandes, no solo de Honduras, sino de la región. Y eso no les preocupa a ustedes. Porque se ha hablado hasta de submarinos, se ha hablado de sellos TH, se ha hablado de tantas cosas. Usted, hermano, cuando oye todo eso, ¿no lo sabía Juan Orlando Hernández? ¿O es, porque yo no soy juez, o es exagerado lo que se está diciendo? El ciudadano Juan Antonio Hernández, que es mi hermano, está enfrentando un juicio en Estados Unidos. Yo espero que ese juicio sea justo, imparcial, y eso se va a desestimar o a comprobar allá. Esperemos cuál es el resultado. Nosotros tenemos fe que va a salir bien. Y todo lo que se dice de sus implicaciones de Tony, ¿usted ha investigado por su parte, como familia, de todo lo que no quisiera ni repetirlo, de todo lo que se ha dicho, de vínculos con gente del narcotráfico? Hemos conversado, hemos analizado, pero repito, hay un juicio en proceso y allá tendrán que comprobar o no, dependiendo del debate que se dé entre fiscales y abogados. Bueno, usted le dije a la pregunta. Ahora le voy a decir una cosa. Si estaba... es sorprendente toda la dimensión que se le ha dado a esto. Realmente sorprende. Pero igual, no quiero yo tampoco que mis palabras sean usadas allá en el juicio. ¿Qué es lo que pasa el 2 de octubre en Nueva York?
Yo no tengo contacto con los abogados de Tony, mis hermanos sí, pero entiendo que es como ya la instalación o la escogencia, perdón, del proceso de identificar quiénes van a ser los jurados. El 2 solo se identifica a los jurados. ¿Y por qué tienen que ser anónimos? Yo entiendo que son los... ¿Por qué el juicio se pidió rápido? Yo entiendo que son los procedimientos que tienen ellos allá. Los abogados sabrán en su conversación con Tony, con mis hermanos, cuáles son los planteamientos que han hecho y qué es lo que el juez ha ordenado. Y si fuese lo contrario, presidente, que haya evidencias, que haya pruebas y que haya una sentencia, ¿qué pasa con el presidente? Bueno, yo siempre he dicho que todos los que estamos en la concepción de un Estado de Derecho tenemos que entender que hay principios universales. Uno es que la ley debe aplicarse parejo, es que el estado de inocencia es algo fundamental en una democracia y eso conlleva un juicio justo. Y en ese juicio se van a presentar tanto los que acusan como los que defienden. A ver qué tipo de evidencia hay. Fíjense que en este caso particular, por lo menos lo que me han contado mis parientes de lo que dicen los abogados de Tony, son básicamente testimonios de narcotraficantes, de ex policías depurados, en los que están sustentando sus argumentaciones. Por eso es que se habla de la conspiración. De la co-conspiración suya. Para darle espacio a ciertas expresiones u opiniones de ciertos testigos que de otra manera no podrían ingresar al juicio. Entonces, ¿de quién se trata? Particularmente alguien que estuvo como alcalde y quiso ser alcalde y que yo tuve que decirle: si yo soy candidato a la presidencia, usted no me puede acompañar a mí. Este tipo que se llama Alexander Ardón. Desde ahí, obviamente que le iba a causar mucha incomodidad para conmigo. Segundo, cuando yo gano la presidencia e ingreso al Poder Ejecutivo, a la presidencia, me doy cuenta que está el hermano nombrado y que continúa como director del Fondo Vial. Le mandé a decir que tenía que salirse del Fondo Vial. Tuvimos que sacarlo del Fondo Vial. Y después tuvimos que cerrar el Fondo Vial, porque ahí habían cosas complicadísimas. Pero después, estando de presidente, se le incautan bienes. Entonces no va a estar contento conmigo. Y es parte, a mi criterio, de una serie de ataques de quienes se han visto perjudicados por las acciones que yo tomé. A los 10 días de ganar la presidencia, estaban los cachiros en Belice negociando con la DEA. ¿Y qué implica esa negociación? ¿Y qué implica participar? Decir cosas para poderse bajar la pena. Y de paso también atacan a quien ha sido el responsable de su desgracia, porque mire, Eduardo, y usted lo sabe porque hace años cubre el tema noticioso, antes como periodista allá de otros medios, ahora como periodista en su propio canal. Nadie quería enfrentar el tema del narcotráfico. Ni tan siquiera querían hablar el tema de las maras. Y este país estaba llegando al precipicio y llegamos a ser considerados el país más violento del mundo porque casi llegamos al número de 90 muertes por cada 100.000 habitantes. Aquí buena parte de la policía estaba al servicio del narcotráfico. Aquí había permeado casi todos los sectores, por no decir todos los sectores. Y no crea que es que a mí me gusta andarme cargando problemas. Entre más grandes, no. Es que al final, ¿qué es de la juventud de este país? ¿Qué es de las familias si se termina perdiendo? ¿Cuántas vidas no perdimos? 67.000. Yo sabía que iba a tener consecuencias. Sabía que esta lucha iba a tener consecuencias. Y en más de alguna oportunidad con varios de los periodistas lo hablamos. Pero al final, Eduardo, si uno llega a la presidencia y voltea a ver para otro lado, obviando los problemas que más agobian al pueblo, usted no merece estar ahí. Es como yo lo veo. Sí. Ahora, eso me ha traído también enemigos
de diferentes sectores, unos más grandes que otros. En una ocasión tuve que llamar al presidente Enrique Peña Nieto para explicarle la información que el embajador Nilon me vino a dejar aquí a mi casa, de cómo un tipo mexicano con el cartel de los Valles, donde operaba este Ardón, estaban planificando un atentado para un 21 de septiembre allá en Gracia. Fueron tan serios los del gobierno de Estados Unidos que la noche antes le fueron a dejar una notificación la gente del FBI al embajador Milla, allá en Washington, a su propia casa, a la casa del embajador. Y cuando me dan la información, no me queda más que llamar a Peña Nieto y decirle, hay un mexicano de un cartel muy importante que está financiando este atentado. Y la información es ABCDE. De esos atentados, probablemente ese es el que más ha trascendido. Pero ¿usted cree que a mí me gustaría estar sometido a amenazas todas las semanas o cada vez que voy a salir? O lo peor, que mi familia esté amenazada. ¿Qué cree usted que le pasa a uno todos los días? Sin embargo, si no hacemos esta lucha, no recuperamos el país, Eduardo. Sí. Y probablemente Sí. esas consecuencias yo las voy a tener después de que deje de ser presidente también. Sí, bueno, lo detengo ahí un poco porque quisiera preguntarle, ¿usted tiene contratado algún equipo de abogados o alguien que lo represente en los Estados Unidos por esta mención que se hace en una declaración, como yo lo especificó, de que se menciona en el documento que presentaron los fiscales como conspirador? No, no lo tengo. Sin embargo, he escuchado criterios de expertos y de gente que de una u otra manera también le preocupa qué es lo que puede estar pasando. En ese sentido, mi familia, que tiene relación con los abogados de Tony, también han hecho sus averiguaciones. Yo no he conversado con los abogados de Tony porque no es mi papel. Bueno, ¿usted se imaginó todo esto? No, francamente no. Sí, ¿realmente lo pensó? Yo sabía que iban a haber consecuencias, como le dije. No me imaginé que iba a llegar a un tema así tan cercano. No me imaginé. Y si hubiese sabido que en algún momento podría haber sabido que su hermano está involucrado, ¿hubiese seguido haciendo lo mismo? Todo lo que he hecho, Eduardo, desde que estoy en la presidencia del Congreso, en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, y lo que he hecho como presidente, si me toca hacerlo, lo tengo que volver a hacer. O sea, no se arrepiente Lo haría. de las extradiciones, de haber aprobado la ley. Lo haría. Es que si no, no tuviéramos una reducción de más del 50% de los homicidios en el país. ¿Usted cree que cuando yo miro los videos de cuando se están trasladando los mareros más peligrosos a las cárceles de máxima seguridad y cómo se expresan para con mi persona o para con mi familia o las amenazas que profieren? Claro que uno dice, se detiene, pero al final dice, ¿qué pasaría si estos tipos siguen en la calle? ¿A cuánta gente no estarían matando? O si se les deja relajado en la cárcel. Mire, hay un video que por ahí está guardado. Cuando íbamos a cerrar el centro penal en San Pedro Sula, estaban los de una mara en un lado y en el otro lado los de la otra. De esos que se mataban al solo verse. Pero todos el día que estaban saliendo era un solo grito, unidos. ¿Cuál cree que era el grito? Fuera Jo. Fuera Jo. Y lo escribieron en todas las paredes de sus celdas antes de salir. Esas cosas son parte de las consecuencias. Sin embargo, usted no puede desconocer que un país, así como íbamos al borde de la perdición. Si aquí usted recuerda al embajador Ford y al embajador francés en su momento, dijeron, este país está prácticamente llegando al borde del precipicio, es un narcoestado, un estado fallido. Pero ahora más bien vienen a preguntarnos qué fue lo que hicimos.
Y eso también, Eduardo, es bueno que la gente no lo sabe, y no tienen por qué saberlo, Pero dígalo ahora. pero yo le voy a decir una cosa, no es fácil sentarse a almorzar, a cenar, a platicar con los hijos y decirles, hijos, yo sé que ustedes no escogieron esta vida, pero no pueden salir. Y cuando estaban aquí mis hijas, decirles, te voy a decir si vas a poder salir hasta 30 minutos antes. Y solo estar un ratito. O sea, no es fácil, son las consecuencias. Pero sin embargo, como usted me preguntaba, si toca volverlo a hacer, hay que hacerlo, porque si no, sus hijos, los hijos de ustedes, los nietos, no vivirán en un país que valga la pena. Para mí lo más cómodo hubiera sido como los otros, que pasaron por la presidencia, sabían que habían problemas serios en las cárceles, cómo se ordenaba extorsión y muerte desde ahí, secuestros, y ahora, secuestros. La inteligencia, tanto como la DEA, nunca le advirtieron a usted como gobernante ninguna acción contra su hermano cuando lo investigaban. No. De la DEA lo que yo tengo es una buena relación. Es más, le voy a decir, cuando ya asumí por segunda vez, como había un nuevo gobierno en Estados Unidos, aproveché una conversación con el vicepresidente Pence. Quedamos de reunirnos, nos reunimos en Washington y me dijo, presidente, ¿cómo seguimos trabajando todavía más de cerca? Y le dije, montemos un equipo de alto nivel en materia de seguridad y desarrollo económico entre Estados Unidos y Honduras. Y yo quiero visitar estas y estas agencias para que afiancemos más. Fuimos a hacer todo un recorrido, pero lo interesante es que cuando llego a la DEA, el que estaba sirviendo de director, me explica, presidente, estamos trabajando en esto, necesitamos esto, admiramos de Honduras esta parte, queremos agradecerle. Y bueno, ya diseñamos un pequeño plan. ¿Fue cuando salió que lo habían investigado y que no? No. Cuando termina la reunión, nos dicen, tomémonos una foto. Mi sorpresa es que sale esa foto después en un Twitter de la DEA, hablando sobre la reunión, sobre lo que habíamos acordado, y dicen, con el gobierno del presidente Hernández, un socio confiable en la lucha. ¿Y se lo han vuelto a decir? De los demás países. Trabajamos con ellos todos los días. Cuando escuchamos también del Departamento de Seguridad Interior, lo que decía el general Kelly en privado y en público, antes cuando era jefe del Comando Sur y cuando era también jefe del gabinete de Trump, lo que se expresan es funcionarios de la administración de Obama. Ahora, después de que salen, la conversación con el embajador Nilon permanente que tuvimos en su momento, con Lisa Kubicki, cuando avanzamos en el tema de la extradición, con el mismo Hugo Lawrence, que tal vez algunas cosas en términos políticos no compartíamos del todo, pero en este tema sí. Creo que ha sido una relación de mucho respeto. Tal vez, Eduardo, hay algunas cosas que no siempre yo estuve de acuerdo, pero me parece que entre amigos uno debe decir, no estoy de acuerdo porque creo que mi país puede sacar mejor ventaja así o así, o esto le puede afectar a mi país. En eso creo que ellos están claros. Si alguien les habla con transparencia, es su servidor, pero creo que buena parte del éxito que hoy tenemos en materia de seguridad ha sido por el trabajo conjunto con Estados Unidos y con Colombia y México también. Y también, diría yo, con las fuerzas que hemos montado, la parte de seguridad en las fronteras con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua, también nos ha ayudado. Bueno, en HCH no montamos campañas de prestigio ni desprestigio para nadie, pero como cristiano, yo no le puedo desear un mal a nadie, presidente. Así es. Ni me puede alegrar por la situación difícil que esté viviendo, en este caso usted y su familia. Todo lo contrario. Hay que tener paz, hay que aferrarse más al Rey de Reyes, porque Él es que al final quien tiene el control de cualquier situación. Y yo he aprendido que quien tiene el propósito
es Él en la vida de cada uno de nosotros. Quisiera apartarme un poco del tema, porque también hay otros temas, salvo que usted quiera decir algo más sobre ello. ¿Qué espera de la población una vez que se conozca la sentencia de su hermano? Quizás en general, yo creo que tenemos que tener sumo cuidado, los padres de familia, la población en general. Es un poco técnico, pero voy a tratar de traducirlo a un lenguaje bien sencillo. Dice una frase muy importante por ahí, que de la justicia no se puede hacer un linchamiento, porque si no, no es justicia. Entonces me parece que ahí está muy en riesgo aquel famoso principio de los 10 mandamientos, el respeto al prójimo. No hagas a otro lo que no quisieras que te hagan a ti. ¿Y por qué menciono eso? Porque si no cuidamos esos principios, esta va a ser la ley de la selva. Y ese odio se va a ir generando en la población, en el mundo se está dando, pero tenemos que vacunarnos contra eso. Hay que perdonar, presidente. Sin duda. Y pedirle también a Dios todos los días que le dé a uno entendimiento, humildad, sabiduría, discernimiento y también y entendimiento. Que lo haga a uno también colocarse en los zapatos del otro. Porque con esto termino este espacio que usted me dio. Jamás he acusado yo a alguien, políticamente hablando, de la manera así tan miserable como se hace. Y no lo digo por Juan Orlando, porque mi tiempo va a pasar. Nosotros somos pasajeros, pero se le haría un tremendo daño a la democracia y a la sociedad hondureña seguir con eso. Porque por un chisme, por esos decires, por esos acumulos, como dicen, que no tienen sustento, empezar a hacer ese tipo de campaña, no solo refleja la bajeza de la persona, sino que contribuye a que eso se mire normal. Y eso no debe ser normal en una sociedad a la que aspiramos nosotros, que es una sociedad de decencia, es una sociedad de respeto, de crecimiento humano, espiritual. Ese es el tema. Disculpe.